Buenos días, acá estamos otra vez, buenas tardes, buenas noches, otra vez no sabemos cuándo nos estarán escuchando, a todas las brujas, los magos, los esquifs, los muggles, los sangres sucias, los sangres limpias, los elfos, las elfas, todos los seres que nos estén escuchando en este mismísimo instante. Bienvenidos a Potter Watch. Hola Lucy. Hola Mel, a esta altura ya ustedes nos conocen, no hacemos distinción de criaturas según porten o no porten varita mágica, según tengan o no tengan capacidad de hacer magia. Todos y todas son bienvenidos a escuchar este podcast en el que vamos a estar discutiendo ya el segundo libro de nuestro queridísimo Harry Potter. Este episodio, que es el 3 de la primera temporada de Potter Watch, lo llamamos El peor cumpleaños, no blanco, ni puro, ni hermoso. Sino todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Tenemos que activar la contraseña del podcast anterior? Es cierto, si no, ustedes saben, esto no arranca. Nos están comentando ya que la tienen presente, por suerte la han anotado. Y la contraseña era Cassandra Bablatsky, adivina, vidente, autora de Disipando las nieblas del futuro. Libro de texto que se utiliza en Hogwarts. Y aparentemente antepasado muy lejano de nuestra querida profesora Trelawney. Antepasado es cierto que ¿Sí? esto es, bueno, es un robo a mano armada con varita. Tenemos hoy la consigna del día, que bueno, tiene que ver como siempre con el nombre de nuestro capítulo, y el tema que nos trae hoy, como arrancamos con el segundo libro, Harry Potter y la Cámara Secreta, o la Cámara de los Secretos, según De nuevo, según la traducción. la traducción, tenemos para hablar sobre segregación social y discriminación en el mundo mágico. Sí, que lamentablemente al introducirnos en el mundo mágico, notamos que está igual de presente que en el mundo no mágico. ¿Cómo llegamos, Lucy, a esta temática elegida para hoy? Y bueno, esta temática nos salta a la vista, a los ojos, apenas empieza Harry Potter y la Cámara Secreta. Tenemos el famoso incidente en el que Dobby se aparece con todas las buenas intenciones del mundo, mi vida, pero bueno, acá sí le vamos a dar la razón a quienes dicen hay que cuidar las formas. Dobby, hay que cuidar las formas. Hay un millón de maneras en dar una advertencia, pero bueno. Dobby se aparece muy de imprevisto en la casa de los Dursley. Harry se lleva el susto de su vida hasta el momento. Sí. Vendrán peores. Pero bueno, la cuestión es que conocemos a una nueva criatura mágica que hasta el momento no habíamos encontrado, el elfo doméstico, que se presenta como una raza de criaturas al servicio de los magos. Sí, al servicio de los magos con ciertas características no identificables separadas de los que después vamos a ver lo que son los elfos libres, ¿no? Como llevar una prenda que sea algo que esté roto y que Como un trapo. como un trapo, exactamente, nunca levantar los ojos a los humanos si no le están hablando directamente, o bueno, un par Nunca de... responder. De nuevo, no poder portar varita mágica, a pesar de que tienen capacidad de hacer magia Tienen muchísima magia. muy poderosa por sí misma. Pero bueno, Harry, siendo un ingenuo total en lo que es el sentido común, lo que hemos dado en llamar el sentido común del mundo mágico, esta es una categoría que la vamos a patentar, Harry lo primero que hace es lo que se le ocurriría a cualquier ser humano con una mínima decencia. Hablarle, darle la bienvenida, invitarlo a sentarse y con eso Dobby estalla. Claramente es algo a lo que él... En llanto. En llanto, literal, muy ruidoso, muy explícito. Moco, todo. Moco tendido. Y esto evidentemente nos da una pauta de, primero el trato que venía recibe teniendo. continuamente, pero también de la situación de opresión sistemática que sufren los elfos domésticos. Sí, la situación de estrés, ¿no? Además o sea, estamos hablando de elfos domésticos, pero en realidad es una forma de decirlo porque son esclavos, no reciben paga, sino que son esclavos literales de los magos, aunque haya algunos que los tratan mejor y otros que no. Bueno, en eso está también un poco su naturaleza. Pero bueno, Dobby la tiene particularmente difícil por la familia de la que viene, ¿no? Seguro, y también seguro, aquí vamos a de nuevo,
No todos los magos son iguales. Sí, bueno. Seguramente habrá quienes traten mejor o peor a sus elfos domésticos, de acuerdo a la familia. Pero bueno, la cuestión es que no se sale de eso. El elfo doméstico es un sirviente y es una eh, raza entera. A medida que van avanzando los libros, conocemos a otros elfos que están en la misma situación sin cuestionarlo. Entonces, bueno, aquí si Harry hubiera prestado un poquito más de atención en las clases de historia de la magia, tal vez sabríamos de dónde viene esta relación servil. Sí, sí, sí. Pero bueno, nos queda el hueco ahí en el que no tenemos idea cómo se originó. Un poco después nos vamos a ir enterando con Hermione y Ujú. con Hermione, que eso es algo que me duele mucho que pasa en las películas, que se le saca muchísimo su tinte político. Hermione es un personaje muy político en el Totalmente. sentido de que todo el tiempo está con los derechos de los más desprotegidos, y siempre está siendo muy feminista todo el tiempo. Y bueno, forma la PEDO en español, ¿no? La Hermoso. Plataforma Élfica de Defensa de los Derechos Obreros, que es una de las maravillas más grandes de los guiones Harry Potterísticos. Grande Hermione militando ahí la igualdad y los derechos de los elfos. Los derechos y las libertades. Em, tenemos en el mundo mágico, bueno, también toda esta cosa fea de la discriminación, digamos, la segregación social, no solo con otras razas, sino dentro de los mismos magos, que es otra cosa que aparece un poco, vemos en el libro 1, pero no nos retienen en ese dato, pero en el libro 2 ya hay un choque grande entre varias categorías de cómo ellos mismos se clasifican, ¿no? Cierto, porque en el libro uno, cuando vamos introduciendo los personajes, de Ron tenemos algunas pequeñas cosas como que son comentarios al pasar, como que sus papás no tenían plata para comprar una lechuza, Que son muchos hermanos. claro, que tiene la ropa pasada, heredada de los hermanos más grandes. O después tenemos a Malfoy comentándole a Harry con quién familia se tendría que juntar y con quién no, pero son como comentarios que uno a los que no retiene. Claro, que pensamos que son más para caracterizar a los personajes en función de quién es el piola y ¿Quién quién es es el el malo? maloso, claro. Pero acá en el libro 2 ya empieza a haber una situación de clase. Si nos ponemos así bien, bien duros, es una situación de clase. Tenemos dentro del mundo mágico, en el mismo estrato de magos, portadores de varitas, sujetos de derechos, Sí, sí, sí. ciudadanos, todo lo que vos quieras, tenemos básicamente a los ricos, a los poderosos, después a los clase media, comunes, normales, y a los más desfavorecidos, los más pobres, que acá incluso Ron está totalmente consciente de esa situación y la trata todo el tiempo de darle excusas a Harry Le da por... vergüenza. Le da vergüenza, sí, mi vida. Pensemos también, esta es una edad terrible. Estás llevando a tu amigo por primera vez a tu casa a los 12 años y querés que esté bien, querés impresionarlo, pero bueno, o sea, Y también Harry también... Potter. Y tu amigo Harry Potter. Pero también, bueno, tiene a su favor de que Harry, la verdad que la venía pasando recontra mal donde estaba, por más que haya tenido comida y calefactores, y tampoco es que tenía ni ropa, ni le compraban juguetes, ni tenían, de hecho lo trataban como un elfo doméstico bastante, Claro, los totalmente. Dursley, así que estaba fascinado cuando entró a la Ujú. madriguera la primera vez, era como una cosa de locos. Claro, y más allá de lo material, que Ron creciendo en el mundo mágico puede ser más consciente de las carencias que ellos tenían respecto a otras familias de magos, para Harry todo es nuevo, es la primera vez que está en una casa de una familia mágica y para él todo es fascinante, incluso las cosas que otros magos podrían decir, ay, qué berreta. Claro, o sea, imagínate que estás entrando en una casa mágica si te vas a fijar si la escoba es nueva o es vieja. La Claro. escoba se mueve sola, señora. Claro, O sea, esa es la es una cuestión. locura. O sea, duendes en el jardín que hablan, que se te trepan. Es como que no reparás si la ropa es nueva o no es nueva. Entonces, bueno, eso es un punto a favor grandísimo de Ron. De una. Otra cosa que tenemos en el mundo mágico, además de obviamente la segregación de clase, como también tenemos en el nuestro, es otra cosa que también se replica acá, que es la segregación de raza dentro de las personas mágicas, digamos. Ujú, sí. Y bueno, esto trae mucha complicación.
Este es como el elefante en la habitación si vamos a hablar de segregación en Harry Potter, porque una de las cuestiones que atraviesa toda la serie es la cuestión de la pureza de la sangre, Ujú. de quién es un mago más legítimo y de quién tiene una familia de más alcurnia, de más aristocracia, Estatus, si entre querés, comillas. claro, de más estatus. Y todo se reduce a, ¿hubo en algún punto tu árbol genealógico muggles o no? Sí, exactamente. En algunas familias casi que no se rastrean, como en la de en Malfoy y la de Sirius, que después Ujú, vemos el árbol genealógico en su casa, de hecho estaba en la pared, en el sí, que Sirius fue arrancado muy junto con importante. otras, junto con otros miembros de su familia rebeldes. Y después, bueno, tenemos a Harry, que viene de, bueno, los papás de, digamos, los abuelos paternos de Harry muchos no se conocen, pero sabemos que la mamá es hija de Muggles, Ujú. totalmente, su familia es toda de Muggles, así que Harry tampoco sería tan sangre pura. Y después tenemos a Hermione, que es lo que desata, digamos, el capítulo de hoy y lo que desata todo esto de conocer de qué hablamos cuando hablamos de sangre sucia. Porque Hermione es hija de Muggles, totalmente. Ella viene así de la mismísima nada mágica. Claro, sería la Cayó. primera generación Es de... de, claro, de por lo menos de su familia de magos. Y bueno, en una parte de cuando está arrancando, digamos, Harry Potter y la Cámara Secretas, hay un conflicto, como siempre, entre Malfoy, Ron, Hermione y Harry. Hermione, como siempre, sabe más que todos, quiere decir algo, Le cierra bien la boca a Malfoy. y Malfoy lo único que tiene que hacer para defenderse, como hace la gente que no piensa y que cree que es mejor que otra por este tipo de cosas, es decirle, sos una sangre sucia, cállate la boca, o en inglés sos una mad Mudblood. blood. Ujú. Y bueno, acá explota todo y es interesante ver la reacción de los chicos que estaban ahí presentes. ¿Quiénes son los que saltan en reacción a esto? Harry no entiende nada. Harry no entiende nada, está ahí perdidísimo. Pero que Fred y George casi se le Sí. van a las manos a Ron le quiere Malfoy, tirar un hechizo y le rebota porque tenía la varita con terribles rota. consecuencias. Alicia Spinett, las otras chicas del equipo de Se Quidditch, horrorizan. se horrorizan. ¿Y todo esto por qué? Por ese término, sangre sucia, que después nos enteramos que es lo más insultante, lo más peyorativo que se le puede decir a un mago, una bruja, hecho y derecho, con las mismas capacidades mágicas que cualquier otro, Más. Porque Hermione más, tiene más porque que Malfoy. Hermione, de acá a la China, pero que es hijo de, o hija de muggles, o, por ejemplo, como Dean Thomas, ahí tenemos otra categoría más intermedia, si se quiere, en el que Sí. su papá era muggle y su madre era bruja. Ahí tendríamos como un 50-50. Sí, que había muchas posibilidades de que salga. Claro, Y bueno, y después tenemos, bueno, otra cosa de la que no hablamos mucho es que existe, como existen Hermione, que es como, no una rareza, sino que, bueno, es hija de Muggles y es bruja. También existe Filch, que es un Skib, y los ujú, Skibs son, bueno, eso de ser lo peor que te puede es pasar en el mundo opuesto, mágico, porque tu familia son todos magos y vos no careces de te todo cabe, tipo de magia. Y bueno, él es un resentido, pero eso es un capítulo aparte. claro. Esto de la cosa de la magia y de la sangre pura y de la sangre sucia que tanto problema va a traer y que va a ser, digamos, un poco el inicio de todo el conflicto de las guerras también mágicas, ¿no? No, no Seguro. solamente Ujú. humanas. No es nuevo, no nace cuando nace Harry ni con Voldemort siquiera, sino que ya tenemos referencias cuando nos remontamos a la historia que cuentan de Salazar Slytherin, de cómo se formó Hogwarts, que bueno, estaban los cuatro Los fundadores, cuatro grandes. los cuatro grandes de Hogwarts, y bueno, Slytherin se va, digamos, cuando se pone en discusión el tema de dejar entrar a hijos de Muggles o no. Era el único que no estaba de acuerdo con abrir Hogwarts entre comillas, la sangre sucia, Claro, hay hijos de muggles. a hijos de Muggles. Entonces se va y ahí crea la Cámara de los Secretos, que es lo que da Claro. origen al segundo Con libro. juegos de azar y mujerzuelas. Exactamente, y esto en una perspectiva un poco histórica resulta dentro de todo entendible si pensamos que, digamos, la mentalidad de los magos se fue abriendo con el tiempo. Pensemos que en aquel momento, en la Edad Media, Te quemaban. te quemaban. Bueno, Básicamente, por más que haya para los haya- magos y brujas haya sido una boludez, hacerse los cosquillas. giles con la hoguera, todo eso,
no estaba bueno sufrir semejante persecución. Sí, perdías amigos, perdías Perdías- familia, Claro, perdías... tenías que estar continuamente escondiéndote, huyendo, poniendo excusas, haciéndote el boludo con muchas cosas. Entonces no estaba bueno. Pero tampoco, digamos, la solución de Slytherin de dejar un monstruo, ¿no? En una Claro, cámara para que se secreta. vaya comiendo. Para que vaya asesinando a los hijos de Muggles. Exactamente. Tampoco es que era la solución. Pero digamos que en ese contexto se puede llegar a entender el rechazo, la reticencia de ciertos magos y brujas a juntarse con muggles, ni que hablar de casarse y Sí, tener hijos, o bueno, no necesariamente casarse, pero tener hijos que probablemente heredarían magia. el gen mágico, si se Claro, puede sí, decir, la el chispa cromosoma mágica. cuál. Claro, el cromosoma M de mago, Sí. de magia. Y entonces, bueno, llega ese momento y ¿qué haces con tu pareja muggle? ¿Cómo le Vos, explicás que el pibito le claro, crecen flores en las manos? Claro. claro, bueno, séntate, tenemos que hablar. Y no, estaba medio complicado en la Edad Media. Sí, después, bueno, por suerte en algunas cosas, algunos evolucionaron y Sí, otros se quedaron ahí. totalmente. Hay algo que surge muy claro, digamos, en este libro, creo que es uno de los más claros, es la analogía que es la más clara de Harry de Voldemort y de toda su ideología y de todas sus acciones, su accionar con el nazismo, Ujú. que es, bueno, una de las primeras cosas que uno se le viene a la mente si es que ha visto algo de historia y leyó los libros de Harry, y que de hecho sí, J.K. Rowling en un montón de entrevistas, que bueno, siempre le preguntan sobre esto, Sí. ella dice que sí, que Sí, lo claramente confirma. lo confirma y que claramente hay algunas características de Voldemort como esto de apelar a la fe y al destino y a creerse en un Sí, pedestal, superior. tener una cierta patología que tienen bueno, los dictadores, ¿no? Ujú. Y no solamente Voldemort, J.K. también dijo varias veces que el personaje Fudge, de Cornelius Fudge, Oh, ella se inspiró en la actitud y la reacción de los primeros ministros, bueno, específicamente del Reino Unido, pero de los líderes de Europa, previo a la Segunda Guerra Mundial, viendo el ascenso del nazismo, el ascenso del partido nazi en Alemania y no poniendo las manos para frenarlo, digamos. un tibio. Un tibio total, Fudge, con tal de negar el problema, después, bueno, básicamente Ese permitió es, que... Esa es la primera resbalada política que vemos en los libros de Harry, ¿no? A Fudge negando la posibilidad de que Voldemort pueda volver. Otra cosa que vemos también de similitudes, digamos, es entre Hitler y Voldemort, específicamente ya hablando del nazismo, ¿no? Es que tuvieron en los comienzos tropiezos, acá se Claro, hacen analogías entre, bueno, Voldemort se encontró con Harry y con el amor de Lily, digamos claro. que lo redujo a casi la nada. En el momento en que estaba cimentando su poder, que... Exactamente. Y bueno, Hitler también tuvo un juicio en el que fue condenado pero a 5 años me parece, pero salió a los 9 meses y bueno, sí, ahí retomaron. También se ve eh, se ve como una vuelta, un regreso Ujú. de Voldemort y de Hitler Más poderosos todavía, más con inflados. un Sí. plan con seguidores, Ujú. que bueno, los mortífagos también vienen a ser un tipo Claro, SS. de ese, exactamente, eh, en el que vemos también, por ejemplo, la marca de la muerte, ¿no? Ujú. Los mortífagos tienen la calavera con Claro, la serpiente tatuada. Ujú. tatuada, que es con la que se identifican y ellos están orgullosos y se llaman, Ujú. y se llaman entre ellos, digamos, Sí, es como literalmente, pueden... literalmente. Y bueno, y en el nazismo tenemos tenemos la esvástica. Ujú. Sí. Entonces ahí hay también otra analogía bastante clara. Otra cosa también que estuvimos viendo es que, bueno, que J.K. Rowling retoma en el último libro, en el de las Reliquias de la Muerte, cuando nos cuenta cómo, y cuando vemos que esto, bueno,
nosotras al estudiar comunicación es una de las cosas que más te pegan y más te duelen, ¿no? No podés no fijarte. No podés no fijarte en eso, es que Voldemort toma no solo el poder del Ministerio de la Magia, sino de los medios de comunicación y arma toda una campaña De propaganda. de propaganda, de persecución y de tratar de convencer, ¿no?, a los que estaban ahí, eran, entre comillas, sangre pura, pero le tenían miedo, pero a la vez no estaban tan convencidos. Entonces hay toda una movida de los medios de comunicación increíble. Sí, todo un trabajo de lavado de cerebro, digamos, de si vos conoces a alguien que tenga ascendencia dudosa, Puedes denunciarlo. entregalo, es un servicio que le estás haciendo al Ministerio de la Magia, la gente que no es de sangre pura no tiene derecho Claro, queriéndote a convencer de que ejercer era magia. una cosa hasta de nacionalismo, digamos, Claro. del mundo mágico. También bueno, con Umbridge, digamos, al frente de la Comisión de Registro de Hijos de Muggles, que iba viendo, ¿no?, a los que tenían en su árbol genealógico algún familiar Muggle, y era una cosa de violencia en sistemas interrogatorios en el que les quitaban la varita y le preguntaban a quién se la habían robado, y Ujú. bueno, que vemos Sí, cuando ellos incluso, se infiltran en el ministerio. claro, incluso en presencia de mentores y esta creación de un registro sistemático, de nuevo, imposible no ver la analogía con el nazismo y con su persecución de los judíos en primer lugar, pero también de un montón de otras minorías, de gitanos, de Homosexuales, homosexuales, de discapacitados discapacitados, físicos. exactamente. Aquí incluso a los squibs, por Sí. ejemplo, se los puede tomar como esa idea que tenían antes las familias muy tradicionales, muy grosas, así que si había alguien con un defecto físico o mental en la familia había que esconderlo. Era la vergüenza de la familia y no se tenía que Ujú. mostrar. En este El cuarto caso, patio. claro, exactamente. Con los squibs también se los oculta porque lo único que importaba era el mago de sangre pura y el único que tendría derecho a portar varita y ejercer la magia. Sí, tenemos también otro punto, digamos, por ejemplo, las mujeres y los niños, ¿no? Durante el nazismo las mujeres, bueno, nunca tuvimos, viste, como Claro, mucha cabida. mucha cabida en la historia, sino que eran también como tratadas como incubadoras de niños Ujú. arios, digamos, se promovía que tengan niños arios para hacer crecer la raza, y luego esos niños eran absorbidos por el sistema educativo propiedad del Estado para, bueno, con una educación muy estricta, que podemos, si rascamos muy al fondo, digamos, verlo cuando Voldemort lo obliga a Draco a matar a Dumbledore, Ujú. y él, ya sea por miedo, por querer cumplir o por X causa, no dice que no, va y lo hace y lo intenta de mil formas y erra de mil formas. La vemos a la madre, a Narcisa, que jamás tiene voz ni voto en nada, siempre está al costado de Lucius. Sí. Solamente al final hace un acto de amor por su hijo, digamos, ocultando que Harry está vivo, al frente de todos los mortífagos de Voldemort, pero eso ese es como el sumum de lo que hizo en todos Claro, los libros. su máximo momento de agencia, digamos, en todos Sí. los libros. Pero sí, siempre un personaje totalmente relegado, que lo único que sabemos de ella es que aparentemente es igual de sobradora que Lucius Malfoy, que Que Draco Draco. Malfoy, digamos, es como que completa la imagen de la familia rubia, limpia, fría y bueno, y sangre pura, que era lo que importaba. Lo que importa. Y casualmente son todos también rubios y arios, ¿no? Claro, dos rubiecitos, pelo lacio. Blancos. Parecen Targaryens. Eh, Hay otra cosa que encontramos investigando que no es una coincidencia para nada y que es muy interesante, que es que el año de la caída de Hitler, bueno, después de la entrada del Ejército Rojo en Berlín, que digamos, la teoría es que se suicida en compañía de sus En espaldas. en el búnker. Los oficiales que se suicidan en el búnker. Esa fecha coincide con la caída en el mundo mágico de Geller Grindelwald.
que nosotros a Grindelwald lo escuchamos nombrar, digamos, al pasar también en varias ocasiones. Como una curiosidad histórica, Sí, digamos. como, ¿quién será este? Claro, Así como... una vez hubo un mago tenebroso, Pero digamos. nunca nadie hace mucho. Pero bueno, conocemos mucho de él en las Reliquias de la Muerte. Y Grindelwald fue el líder de la guerra global de magos que se lanza él a construir un imperio mágico mundial con esta historia también de la sangre pura, con esta historia de querer ser el señor de la muerte con lo de las reliquias de la muerte y que casi nos lo arrastra a Dumbledore. Sí. Y que en ese trajín de poder también muere Ariana, la hermana de Dumbledore. Así que digamos, hay una larga historia, digamos, en el mundo mágico de quilombos por creerse superior. Claro, como en el mundo nuestro. Totalmente, ¿no? Así que nada... No es nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol. Pero sí, esta cuestión de la pureza de la sangre parece haberse diluido en el momento en que llegamos a los libros de la saga de Harry Potter. Ron, que de nuevo, yo insisto, él representa al mago de la calle, al que se crió inmerso en ese mundo mágico, es el que lleva la voz del pueblo mágico. Él dice, hoy en día ya nadie le da importancia a eso, salvo gente de la calaña de los Malfoy, que todavía se creen y tienen estos delirios de emperadores. Sí, y J.K. Rowling justamente dice en una entrevista, dice literalmente, quería que Harry al salir de nuestro mundo hallara exactamente los mismos problemas en el mundo mágico. Así que se encuentra con la intención de imponer una jerarquía, con la intolerancia y esta noción de la pureza, que es una gran falacia pero que surge en todo el mundo. Dice, a la gente le gusta pensar en sí mismos como superiores y si pueden enorgullecerse de algo, se enorgullecen nada más que de la pureza percibida. Así que sí, sigue un paralelo claramente con el mundo real y con el nazismo. Pero bueno, sabemos que J.K. es una gran militante de los derechos humanos, la bancamos muchísimo. La amamos. En redes síganla porque es lo más. Su Twitter es cátedra de cómo taparle la boca a los que se merecen. Tenemos citas favoritas de este libro en el que nos metimos en un tema bastante serio y que da bastante que hablar. Sí, mis citas favoritas de este libro no casualmente son de Ron, lo vengo mencionando mucho durante este capítulo, pero es que en este libro Ron me gusta mucho. Y acá voy a hacer una queja. Me molesta muchísimo que en la película de la Cámara Secreta sea Hermione, la propia Hermione, la que explique, sí, porque sangre sucia significa esto, y yo me puse muy triste porque es esto, y Ron mientras tanto está vomitando babosas como un baboso. Eso es lo que diferencia a Ron de Harry y Hermione. Solamente él puede dar esa perspectiva de qué connotación tiene el adjetivo sangre sucia en el mundo mágico. Y me molesta mucho que en las películas le quiten eso a Ron. Sí, que otro venga a explicar su realidad. Claro, exactamente. Así que bueno, para reivindicarnos y para alivianar un poco el tono del capítulo, una de las cosas favoritas que dice Ron en este libro es, hablando justamente de la sangre pura, de qué importancia tiene ser un sangre pura, mira Neville Longbottom, es sangre pura y no es capaz de sostener el caldero correctamente. Neville y Hermione son los dos más claros ejemplos de que no importa de dónde vengamos, sino de la magia que tengamos adentro y de la pureza del corazón, no de la pureza de la sangre, ¿no? Ay, sí. Que eso es lo que de un modo u otro siempre nos enseña J.K. Rowling, aunque nos pongamos cursis, pero ese es su mensaje todo el tiempo. Sí, chicos, y tratemos de no olvidarnos. No olvidarnos nunca. Nos estamos quedando sin tiempo para este podcast. Espero que a ustedes les haya gustado, que nos escuchen para el próximo. Tenemos redes sociales, por fin estamos tratando de iniciarnos en Instagram. ¿Cuál es nuestra red? Nos pueden buscar en Instagram como PotterWatch Arg de Argentina, porque próximamente inauguraremos sucursales en países vecinos, pero mientras tanto nos buscan en PotterWatch ARG. Y próximamente tendremos un Facebook, pero vamos de a poco porque somos dos y no tenemos varitas mágicas que hagan cosas por nosotras. Ni elfos domésticos. Ni elfos domésticos, tampoco querríamos tener elfos domésticos porque seríamos de la pedo, seguramente. Así que les dejamos la contraseña para el próximo podcast. Para que nos sintonicen. Enemigos del heredero. Temed. Y chan, chan, chan. Travesura realizada.